de hoy veremos requisitos de inscripción, actualización y renovación, Registro Único de Proponentes RUP 2021. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Los requisitos de capacidad, requisitos para capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional, requisitos adicionales para sociedades sometidas a vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, requisitos de experiencia. Nuestra conferencista es nuestra abogada coordinadora jurídica en AURE, Olga Patricia López. Ella tiene amplia experiencia en preparación y elaboración de recursos contra los actos administrativos emitidos por diferentes entidades públicas, litigio y asesoría general en el derecho de la empresa, y pues maneja perfectamente con vasta experiencia en contratación estatal. Entonces, los dejo con Olga. Esperamos pues aprovechen el conocimiento que hoy vamos a transmitir. Olga, ya puedes iniciar. Muchas gracias. Hola, Amy. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. No sé, Amy, si quieres que iniciemos. ¿Ya están la mayoría? No, Olga, no está la mayoría, pero creo que tenemos el tiempo justo. Ir adelantando porque el tiempo es corto. Sí, correcto. Vale, gracias, Olga. Y hay bastante tema, vale. Entonces, digamos que la conferencia tiene dos partes. Una, explicar qué es el registro único de proponentes, en qué nos beneficia, para qué nos sirve, cuáles son sus efectos. Y en una segunda parte, ya todo lo que son los actos que se realizan ante la Cámara de Comercio para el registro único de proponentes, como es la inscripción, la actualización, la renovación y la cancelación de este registro. ¿Me escuchan bien? Sí, Olga, te escuchamos. Vale, voy igual a conectar como los audífonos para que no tengamos interferencia externa e inicio la presentación. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, vemos tu pantalla. Listo, entonces ya la colocamos en modo presentación. Entonces, primero, pues, ¿qué es el registro único de proponentes? Es un registro público cuya delegación para adelantar el registro por delegación del Estado colombiano le llevan las cámaras de comercio. En él se deben inscribir todas las personas interesadas en participar en los procesos de contratación convocados por las diferentes entidades estatales. Entonces, ¿qué personas se inscriben en este registro? Se inscriben las personas naturales colombianas inscritas en Cámara de Comercio que tienen calidad de comerciantes, como las que no están inscritas. Por ejemplo, las personas que ejercen profesiones liberales, como los arquitectos o el ingeniero o un abogado, se pueden inscribir sin estar previamente inscritos como comerciantes. También se pueden inscribir las personas naturales extranjeras que tengan domicilio en Colombia. Se inscriben también las personas jurídicas, las colombianas, inscritas en Cámara de Comercio, como son todas las sociedades comerciales y las ESALes, las asociaciones, las fundaciones. También se pueden inscribir las que no se encuentran en el registro mercantil, como por ejemplo las universidades, que atendiendo, digamos, a esta condición tendrán unos requisitos adicionales para hacer la inscripción. Se pueden inscribir también las personas extranjeras, siempre y cuando tengan sucursal en Colombia. En este caso, la que se inscribe en el registro es siempre la sociedad extranjera, es decir, la matriz de la sucursal colombiana. Y la sucursal colombiana fungirá como una especie de representante legal de esa
sociedad extranjera para efectos del registro. Este registro se convierte en un requisito legal para aquellas personas que pretendan celebrar los contratos con entidades estatales. También es una oportunidad de negocio, teniendo en cuenta que les permite participar en el mercado de compras públicas, que es amplio, y es de resaltar que pues, el Estado colombiano es el mayor comprador. La OCDE estima que la compra y la contratación pública en Colombia representan más del 15% del Producto Interno Bruto. Y según Colombia Compra Eficiente, el Estado gasta alrededor de 100 billones de pesos en compra pública, en contratar bienes y servicios que se requieren, digamos, para funcionar. Porque es importante, digamos, que conocer ese mercado de compras públicas. Es importante saber qué compra el Estado, pues de esa manera yo sé si mi empresa tiene los bienes o servicios que están requiriendo las diferentes entidades estatales. Yo debo conocer, también es importante conocer bajo qué modalidad está comprando la entidad estatal. Si lo hace por una licitación, por un proceso de mínima cuantía, por una subasta, porque cada modalidad tiene una regla de juego definida. Entonces, digamos que de esa manera tengo claro cómo debo presentarle mi oferta a esa entidad. Debo saber también es importante saber cuándo tiene previsto contratar, para tener todos los temas de logística, si la entidad está requiriendo, por ejemplo, contratar o comprar 1 millón de tapabocas y yo en este momento en mi stock tengo 800.000, pues digamos que tengo la oportunidad de buscar eso que me falta en caso de llegar a ser adjudicatario. Entonces me permite medir los tiempos en logística y los demás requerimientos que tenga. Y es importante saber para cuánto tiene para contratar, porque puede que la entidad estatal esté buscando contratar 1 millón de tapabocas, digamos con el ejemplo, yo ya tenga ese 1 millón de tapabocas, pero resulta que la entidad hizo un estudio de mercado y en ese estudio de mercado hubo personas que ofrecieron unos precios que no estaban acordes al mercado, irrisorios o que no me puede ajustar. Entonces, finalmente, aunque tenga mi registro único de proponentes, aunque tenga los elementos para venderle al Estado, que sé que está comprando, pues finalmente ese dinero con el que sale a contratar el Estado, pues no se ajusta a mis precios de venta. ¿Dónde puedo encontrar esa información de lo que está comprando el Estado, de cómo lo está comprando, de cuándo lo está comprando y cuánto tiene para comprarlo? Esto lo puedo encontrar en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, conocido como SECOP. En este momento funciona bajo 2 plataformas. Una plataforma es la SECOP 1, que básicamente es como una plataforma de publicidad, en la cual la entidad hace público sus procesos contractuales, sus pliegos de condiciones, todas las modificaciones que hace el contrato, pero el proponente tiene que, digamos, interactuar directamente con la entidad y presentarle sus observaciones, presentar la propuesta física. Y en la plataforma de SECOP 2, esta es una plataforma transaccional que me permite interactuar en tiempo real con la entidad estatal. Lo ideal es que a futuro todas las entidades estatales pues funcionen bajo SECOP 2. Lo que se ha hecho es una migración gradual de las entidades para que pues vayan llevando toda su actividad contractual bajo el SECOP 2. Lo que ocurre es que en la actualidad muchas entidades no tienen los recursos tecnológicos para actuar bajo esta plataforma y por eso lo que se ha ido haciendo es una incorporación gradual. Este registro único de proponentes también me facilita la presentación de ofertas, porque ya no tengo que estar presentándole a la entidad estatal cada vez que le presente una oferta, pues mis estados financieros, mis notas a los estados financieros, mis certificados de experiencia, todo lo que tiene que ver con la capacidad jurídica, la financiera y toda la parte de experiencia. Entonces, simplemente con un certificado, el certificado que me emite la Cámara de Comercio una vez esté inscrito, digamos que en ese certificado ya la entidad estatal
puede verificar todas estas condiciones. Este certificado unifica a todos los proponentes y permite que todos tengan una misma identidad y una misma capacidad de contratación frente a las entidades estatales, porque todas van a ser medidas por unos requisitos mínimos que van a cumplir y que ya previamente ha validado la Cámara de Comercio. ¿Qué normativa, digamos, rige este registro único de proponentes? Inicialmente fue la Ley 80 de 1993, conocida como el Estatuto General de Contratación. En el artículo 22 definía un registro de proponentes y decía que todas las personas que aspiraran a celebrar contratos con las entidades estatales, unos contratos específicos que en su momento eran los contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, deberían inscribirse en la Cámara de Comercio, clasificarse y calificarse. Entonces, en ese momento había una división entre los proveedores de obra, los de consultoría y los de suministro. Y estos proveedores se autocalificaban y tenían, para la experiencia que la vamos a ver más adelante, tenían máximo 10 certificaciones por cada línea. Pero bastaba con que el representante legal de la entidad dijese que tenía experiencia, había contratado o había prestado unos servicios a una entidad o a una entidad estatal y a un tercero, y con eso ya hacía la inscripción. Previo a la expedición de la Ley 80, que buscó hacer un registro de proponentes único, porque antes de esto cada entidad estatal tenía un registro interno de proveedores. Entonces, el proveedor debía inscribirse en ese registro interno de cada entidad estatal, aportar todos los documentos, y esa entidad estatal validaba de una manera, digamos, que no era unificada los requisitos que solicitaba. Entonces, esto era muy engorroso para los proponentes. Después de esa ley 80, en el 2007, que se expidió en 1993, en el 2007, se trae un marco normativo al RUT más ajustado, se hace una reforma integral a la ley 80, porque básicamente se presentaron muchos inconvenientes con este registro único de proponentes, porque digamos que no estaba unificado y no tenía las condiciones que tiene actualmente, y entonces las audiencias de adjudicación era una campaña, una batalla campal. Entonces, adjudicar un contrato era supremamente complicado, las entidades, digamos que no pedían unos documentos adicionales. Entonces se hizo la reforma de la ley 1150 y ya se definió que la Cámara de Comercio era el único ente encargado para la emisión, la verificación del registro. Posteriormente, se expidió el decreto 1510 del 2013, que se compiló actualmente en el decreto 1082 de 2015, en el cual se encuentran las condiciones actuales de los proponentes. Se estableció entonces que las cámaras de comercio son los únicos que hacen inscripción del proponente, que bastará con que el proponente presente su certificado para que queden validadas todas sus condiciones, o las condiciones que están en el registro, las de experiencia, la de capacidad jurídica y la de la capacidad financiera. Este registro tiene un carácter público, es decir, cualquier persona puede validar la información que se registra o solicitar un certificado. Hay unos casos en los que no, para contratar con el Estado no se requiere, por regla general se requiere para contratar por el Estado, pero hay unas excepciones que trae la misma norma, y es en caso de la contratación directa y en los contratos que tienen por objeto la prestación de servicios de salud, en los contratos de mínima cuantía, porque son unos contratos o unos procesos de selección abreviados y con unas condiciones diferentes, y para la enajenación de bienes del Estado, entre otros. Una vez ya que identificamos este
qué es el RUT y cuál es la norma bajo la cual se encuentra. Entonces vamos con los actos. Básicamente son 4 actos. Tengo un acto de inscripción que lo hago la primera vez que voy a inscribirme al RUT, al registro, y debo presentar todos los documentos que soportan mis requisitos habilitantes, y también lo debo presentar o me debo inscribir cuando no tengo un registro activo, es decir, que alguna vez hice el registro o el año anterior o hice el registro y no renové en tiempo, entonces el registro no está activo, entonces lo tengo que hacer nuevamente la inscripción. La diferencia es que si me inscribo por primera vez, tengo que aportar toda la parte de experiencia, que es una parte robusta dentro del registro, pero si en algún momento no hice la renovación y no tengo activo el registro y vuelvo a hacer la inscripción, la Cámara de Comercio me trae nuevamente esa experiencia y no tengo que volver a aportar ni soportar la experiencia que ya había registrado previamente. Esta inscripción se puede hacer en cualquier momento del año. Y bueno, básicamente eso. La actualización también la puedo hacer en cualquier momento del año, pero con digamos que la ley trae 2 condiciones, que solamente puedo actualizar lo que es relacionado con la experiencia y lo relacionado con la capacidad jurídica, es decir, que la propia ley me prohíbe hacer actualizaciones o modificaciones de la información financiera. Esta actualización la puedo hacer desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y puedo hacer 5, 6, 7, 8 actualizaciones al año. La renovación la debo hacer dentro de un término legal que, según lo establecido por el artículo 22.111.51, para no deletrearlo con punto, del decreto 1082 de 2015, se debe hacer a más tardar el 5º día hábil del mes de abril de cada año. Este año el vencimiento creo que lo tenemos el 7 de abril. En la inscripción, pues se hace, la Cámara de Comercio hace la verificación y el cotejo documental. Recibe la solicitud que debe realizar el representante legal de la compañía, quien debe, digamos que, diligenciar el formulario RUES, la página 2, y debe aportar los documentos que soportan la información que se está registrando en este anexo 2 del RUES. La información debe ser coherente. La información debe ser coherente con toda la información que tengo previamente registrada en registro mercantil. Si la sociedad tiene revisor fiscal, pues el revisor fiscal es quien debe firmar algunos de los documentos. Y digamos que podemos ya validar básicamente las condiciones que validan las cámaras de comercio. Entonces, inicialmente, en el formulario RUES lo que verifica la Cámara de Comercio es la capacidad jurídica. Para las personas inscritas, pues es más fácil porque la Cámara de Comercio hace el cotejo de la información de lo que ya tiene registrado. Es decir, que si una persona natural o jurídica ya se encuentra inscrita, pues esta capacidad jurídica respecto del nombre, del tipo y número de documento de identificación, de la duración, del domicilio, de los representantes legales, si tienen qué facultades tienes, qué limitaciones, de los revisores fiscales, si tienen inscrito grupo empresarial o situación de control. Esa información ya la trae como tal el registro. Para esta capacidad jurídica, las personas naturales deben aportar su documento de identidad, las personas jurídicas nacionales, el registro mercantil y el registro de las cesales. Para las sociedades de sucursal en Colombia y personas jurídicas no matriculadas, un certificado de existencia de representación legal expedido en el país de origen, que ya vamos a ver más adelante qué debe contener, y digamos que la información. Deben aportar la declaración de certificado de cumplimiento de aportes para fiscales,
según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, esta debe ser firmada por el representante legal o revisor fiscal, si la entidad está obligada a tener el revisor fiscal. Deben aportar copia del RUT, del Registro Único Tributario, la certificación relativa al tamaño empresarial, que recordemos que desde 2019 modificó los criterios de clasificación. La clasificación sigue siendo la misma, se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero los criterios ya no es por número de trabajadores y activos totales como anteriormente se hacía, anterior al 2019, a la expedición del decreto 957. Ahora los criterios de clasificación del tamaño empresarial están basados por los ingresos de las actividades ordinarias a corte 31 de diciembre del año anterior y por los sectores en los cuales se obtienen esos ingresos. Tienen 3 macrosectores, que es la manufactura, el servicio y el comercio. Según el decreto, las sociedades que no estén clasificadas en alguno de estos 3 sectores deberán usar los umbrales determinados para el macrosector de la manufactura. Mientras que las que tengan más de una actividad, es decir, que me dedico a la manufactura y al comercio, deberán definir su tamaño por la actividad que les reporte mayor volumen de ingreso. Esta certificación tiene pues un modelo que ya tiene la Cámara de Comercio y debe ser firmada por el representante legal. La certificación de grupo empresarial. Este es, digamos, que el modelo que tiene la Cámara de Comercio para la certificación del tamaño empresarial. Entonces está el nombre del proponente, la fecha de corte que dijimos que era 31 de diciembre del año anterior, los ingresos por actividad ordinaria, a qué sector pertenece, y él nos da un resultado del tamaño de la empresa. El grupo empresarial para personas jurídicas, esta certificación o esta declaración debe constar o debe estar inscrita en el registro mercantil previo a la inscripción o renovación del RUP. Si la persona jurídica no está sometida a situación de control o no hace parte del grupo empresarial, también debe manifestarlo en esta certificación de grupo empresarial, que debe ser firmada por el representante legal o revisor fiscal de la compañía. Si tenemos una situación de control o grupo empresarial que identificamos, pero no está registrada en registro mercantil, previo a los actos del registro debo hacer la inscripción, porque si no, pues el sistema no me permite continuar, no me permite terminar la inscripción. Para las personas no matriculadas, en cuanto a la capacidad jurídica, las personas matriculadas pues ya tienen su información en el sistema de la Cámara de Comercio. Los no matriculados deben aportar adicional a todos los documentos e información que anteriormente relacionamos, un certificado de existencia de representación legal expedido por la entidad correspondiente, con fecha de expedición no superior a 2 meses, a la fecha de solicitud en la que estamos haciendo el trámite del RUT, y debe incluir como mínimo lo siguiente. Debe incluir el nombre o la razón social del proponente, si ha tenido modificaciones esa razón social, el tipo y número y fecha de documento de constitución o creación, la fecha, clase de documento y entidad que reconoce la personería jurídica, la duración de la persona jurídica, el domicilio, el nombre de identificación de los representantes legales, sus facultades y limitaciones. En caso de que se emita, digamos, que el certificado por una entidad y ese certificado no contenga toda esta información, entonces se pueden aportar copias de los estatutos expedidos por esa misma entidad que inspecciona o vigila, y si esa entidad no tiene la facultad para hacerlo, entonces se emite una certificación expedida por el representante legal en la que se declare que los mismos corresponden fielmente a los estatutos vigentes de la personería jurídica. Es decir, que la norma nos da todas las pautas para poder cumplir con esos requisitos mínimos que demuestran mi capacidad jurídica. Las sociedades extranjeras, al igual como no están inscritas en el registro mercantil,
pues deben aportar un registro de existencia y representación legal o equivalente, expedido en el país de origen de la casa matriz, y debe contener como mínimo la razón social, el tipo y número y fecha de documento de constitución, la clase del documento por el cual se reconoce personería jurídica y la duración. Eso es lo mínimo que debe contener el documento. Cuando la persona jurídica no cuente con esta información requerida, igual puede adjuntar la certificación de representante legal de la sociedad extranjera, o en su defecto el mandatario de la sucursal colombiana, adjuntando los datos y dando fe de los datos faltantes. Las sociedades extranjeras están representadas para los actos del registro de proponentes por el representante legal, que puede ser el mandatario o el representante legal de la sucursal en Colombia, o un tercero, que es un apoderado, que en caso de que sea representado por apoderado, este debe ser abogado. ¿Alguna duda respecto de la capacidad jurídica que se debe mostrar para la inscripción en el registro? Pueden generar sus preguntas por el chat o si prefiere levantar la mano, abrimos el micrófono, los escuchamos. Listo. Entonces, si no tenemos preguntas, podemos continuar con la capacidad financiera y organizacional. Para la capacidad financiera se deben presentar los estados financieros bajo NIF, con corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, suscrito por el representante legal, el contador, el auditor o revisor fiscal, según corresponda, debidamente certificados y con el informe de auditoría. ¿Qué validan dentro de esos estados financieros? El activo corriente, el activo total, el pasivo corriente, el pasivo total, el patrimonio, la utilidad o pérdida operacional y los gastos de interés. Esto con el fin de certificar unos índices que nos otorgan la capacidad financiera que vamos a presentar a las entidades estatales en el momento de presentar ofertas. Y estos índices, el índice de liquidez, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, el índice de endeudamiento, que es el pasivo total sobre el activo total, la razón de cobertura de intereses, que es la utilidad o pérdida operacional sobre los gastos de interés. Estos gastos de interés, de acuerdo al concepto de la Contaduría Pública número 261 de marzo del 2017. Resulta que en 2017 hubo una modificación del formulario del registro único empresarial, el anexo 2, y esta fórmula para calcular la razón de intereses la determinó la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la utilidad o pérdida operacional sobre los gastos financieros. Resulta que la norma en ningún momento habla de gastos financieros, habla de gastos de intereses. Este este de gastos de intereses a gastos financieros lo que generó es que muchos proponentes no cumplieron en su momento con este índice, porque pues los gastos financieros eran mayores y los gastos de intereses hacen parte de los gastos financieros, pero no son todos los gastos financieros. En su momento se presentaron los derechos de petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien solicitó pues el concepto al Consejo Técnico de la Contaduría, y el Consejo Técnico de la Contaduría emitió el concepto 261 del 21 de marzo del 2017, con el cual se aclaró y pues se modificó el anexo del registro único de proponentes. La capacidad financiera, como lo decíamos, se mide por el índice de liquidez, el nivel de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses. Cada entidad al momento de contratar establece cuáles son esos índices. Digamos que en el índice de liquidez establece como el límite menor, o sea, el índice de liquidez debe ser mayor a 1. Establece un nivel de endeudamiento máximo. Entonces, si dice el índice de endeudamiento debe ser del 50%, ese es el máximo que deben
tener para poder presentar la propuesta. La razón de cobertura de intereses que la establecerá en el 1, en el 2, el 3, digamos, lo que indica. Esto lo hace la entidad financiera porque previo a salir a contratar tiene que ser un estudio de mercado y en el estudio de mercado ve las condiciones de quienes están vendiendo los productos. Entonces no es lo mismo salir a contratar una obra pública que salir a contratar la compra de unos computadores o salir a contratar la compra de útiles escolares, porque finalmente las condiciones del mercado son diferentes para cada uno. Entonces hace un estudio de mercado, valida esas compañías que ofrecen los servicios, sus estados financieros o su capacidad financiera promedio en cuanto está, hace un promedio y establece estos índices que deben corresponder pues a la realidad del mercado. La capacidad organizacional es la que mide la forma en que se lleva el negocio para, digamos que para las entidades públicas. Entonces, de una rentabilidad del activo y una rentabilidad del patrimonio se mide y es qué tan rentable suelen hacer el negocio, es decir, en lo que a mi empresa se dedica. Anterior a la expedición del decreto 1510, lo que se medía era una capacidad técnica y se medía, digamos que con otros parámetros, y con esta modificación lo que se dijo, no es lo que yo necesito saber como entidad estatal es si realmente la persona que me va a vender pues está generando rentabilidad con su negocio. Y esto pues me da la capacidad organizacional. ¿Qué debemos tener en cuenta para el registro único de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional? Que los estados financieros deben estar auditados, que deben emitirse bajo NIF, que deben corresponder a corte 31 de diciembre del año anterior, que se debe renovar previo a la inscripción o la renovación en registro único de proponentes la matrícula mercantil. Que la información que yo tengo en esa renovación renovación de matrícula mercantil o de sales, debe ser una fotografía exacta a la información que yo estoy reportando para el registro único de proponentes y a la información que estoy reportando con mis estados financieros. Es decir, que no pueden haber ninguna inconsistencia entre lo que le reporté a la Cámara de Comercio cuando hice la renovación, lo que le estoy reportando en el RUES en el anexo 2 y lo que se encuentra en los soportes documentales que estoy aportando para acreditar esa capacidad. Es muy importante verificar esto porque es una de las razones por las que más hay inconsistencias y devoluciones de la inscripción o la renovación. Para los estados, cuando el proponente que va a hacer la inscripción o la renovación tiene una situación de control o grupo empresarial y este proponente es la matriz, debe presentar los estados financieros consolidados, la información financiera, es decir, los índices de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses se van a medir con los estados del proponente, pero se deben aportar los estados financieros consolidados. Adicional a esto, pues los proponentes deben aportar unas certificaciones que la misma Cámara de Comercio emite, que para la persona jurídica es el anexo 2A, que son las principales cuentas, el certificado con los valores de las cuentas que no están en los estados financieros. Las personas no obligadas a llevar contabilidad pues tienen un modelo sugerido que es el modelo 2 y los documentos adicionales que requiere la superintendencia para las entidades que están bajo su inspección, vigilancia o control. Entonces, para las que están sometidas a vigilancia o controladas, deben presentar la certificación de cumplimiento según el artículo 37 de la ley 222 del 95, teniendo en cuenta que pues estos estados financieros se ponen a disposición de terceros. En este caso, pues el representante legal o el contador público deben presentar una certificación de que se han verificado
previamente las afirmaciones que contienen estos estados financieros y que corresponden a la realidad. Para las que son vigiladas y controladas, debe presentar adicional a esta certificación el informe de gestión o el informe de rendición de cuentas del administrador presentado a la Asamblea o Junta de Socios para su aprobación, el dictamen del revisor fiscal y las notas explicativas de los estados financieros. Para las sociedades que son inspeccionadas, es decir, todas aquellas sociedades que no están sometidas a la vigilancia o control de otra superintendencia, deben aportar la certificación de cumplimiento del artículo 37 y las notas explicativas de los estados financieros. Permítanme un momento. Tenía que hidratarme. Listo. Para las sucursales de sociedad extranjera, la capacidad para soportar la capacidad financiera y organizacional, se deben presentar los estados financieros definitivos, certificados y auditados de la casa matriz, cuya fecha de corte será la que corresponde al cierre fiscal del país de origen, junto con las notas traducidos al idioma español, cuando ello haya lugar, cuando no se emitan en español con traducción oficial, y la conversión de los estados financieros a pesos colombianos. En esta conversión, pues deben constar las cuentas requeridas en el decreto 1082, que las veíamos inicialmente, que son el activo total, el pasivo total, el activo corriente, el pasivo corriente y las demás. Los estados financieros deberán cumplir con los requisitos exigidos por las normas contables para su preparación y presentación y se deben preparar y presentar conforme a las normas del país de origen de la sociedad extranjera. Se debe aportar una certificación suscrita por el revisor fiscal, indicando la razón de cobertura de intereses. En esta parte. Sí, es importante tener en cuenta que pues, si el proponente, persona jurídica o casa matriz, no tiene la antigüedad suficiente para presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre, puede inscribirse con los estados financieros de un corte trimestral o con los estados financieros iniciales, teniendo en cuenta que además de esta capacidad financiera, pues debe cumplir con la capacidad de experiencia, es decir, que por lo menos debe tener para inscribir un certificado que acredite su experiencia. Cuando la casa matriz pertenezca a un grupo empresarial, pues debe preparar y difundir los estados financieros consolidados. Y importante para aquellas sociedades extranjeras que su casa matriz termina en el año contable en una fecha diferente al 31 de diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente, es decir, deben hacer su renovación antes del 5º día hábil del mes de abril. Y posteriormente lo deben hacer con un preinforme de auditoría. Y posteriormente, cuando se valide que los estados financieros se encuentren auditados, debe hacer la actualización. Digamos que es la única excepción para hacer actualización en una fecha o actualización de información financiera en una fecha posterior al 5 de abril. ¿Alguna duda en cuanto a la capacidad financiera a inscribir en registro único? Veo en el chat. No, no. Angélica dice, no señora. Vale, Listo. perfecto. Bueno, entonces, previo a validar los documentos que debemos aportar para las certificaciones de experiencia, es importante
detenernos un momento en la clasificación UNSP. Esta clasificación para el registro único de proponentes es hablar un lenguaje común entre la entidad estatal y el proponente. Anteriormente, en el registro único de proponentes, lo único que yo incluía era la entidad contratante, el valor contratado y la fecha de determinación del contrato. Sobre el objeto, no hacía no se reflejaba ninguna información en el registro único de proponentes. Eso se prestó para, digamos que prácticas en su momento que no fueron correctas, y por eso, digamos, se implementó este registro único de proponentes. Entonces, la entidad estatal debe, al momento de hacer su plan anual de adquisiciones, debe validar en esta clasificación el producto que va a comprar, y de esta manera también el proveedor puede identificar qué producto va a comprar. Anteriormente habían otro tipo de códigos. Hubo un tiempo en que fue alrededor de un año, que era el código SIU, que el código SIU pues se utiliza no para identificar el bien o servicio que vendo, sino para efectos tributarios. Entonces esa norma finalmente limitaba la capacidad que tenía el proponente para identificar qué productos o servicios podía venderle a las entidades estatales, porque me permite hasta 4 actividades, pero yo puedo venderle un sinnúmero de productos a las entidades estatales. La entidad estatal identifica su producto, y de la misma manera los proponentes deben identificar hasta qué productos o servicios tienen la capacidad o tienen la experiencia de ofrecer a las entidades estatales. Entonces, este clasificador tiene un segmento que es como la parte macro, tiene una familia que ya lo va aterrizando un poco más a la categoría del producto en que se relaciona, tiene una clase que ya es un subgrupo de esa familia, y finalmente un producto en el que me describe. Entonces, los segmentos, para ubicarnos un poquito, del 10 al 15 tienen que ver con todo lo que son materias primas. Si lo que produzco son materias primas, dentro de ese segmento puedo ubicar los códigos UNSP. Entre el segmento 20 al 27 está todo lo que tiene relación con el equipo industrial. Del 30 al 41, los componentes y suministros. Del 42 al 60, los productos de uso final. Los servicios del segmento 70 al 94, y la parte de construcción, terrenos y edificios es el segmento 95. Esta clasificación de bienes y servicios tiene alrededor de 46, si mal no recuerdo, 46.000 códigos. Entonces es muy importante que ubiquemos los segmentos para poder ubicar también el código correspondiente a los servicios o bienes que ofrecemos a las entidades del Estado. Aquí, por ejemplo, para desagregar un código tenemos el segmento es el 46. Entonces, ese segmento pertenece a los equipos y suministros de defensa de orden público y protección y vigilancia y seguridad del Estado. Luego tenemos una familia, que son los 2 siguientes números del código, y esos hacen relación a la seguridad y protección personal. Luego de eso tenemos una clase, que son los siguientes 2 números, y de esos elementos de seguridad y protección personal, que pueden ser muchos, específicamente esa clase hace relación al calzado de protección. Y el producto como tal ya está en los últimos 2 dígitos del código, que ya me discrimina en ese calzado de protección si es un calzado para demorar el fuego o es un calzado de protección contra materiales peligrosos. El registro único de proponentes lleva su codificación hasta la clase, es decir, los 6 primeros dígitos del código. Siempre estos 2 finales van a ir 00, porque mi obligación como proponente es desagregar mi producto hasta la familia. Cuando yo tengo una familia, todos los productos que forman parte de esa familia, yo tengo la capacidad de ofertarlos al Estado.
Esta discriminación hasta producto está facultada para hacerle las entidades estatales porque ellos pueden discriminar hasta el punto de tener claro qué tipo de calzado, por ejemplo, acá va a adquirir. Pero eso no quiere decir que yo deba en el registro único de proponentes tener este código inscrito, sino tener este código. Es el que me permite venderle tanto el calzado para demorar el fuego como el calzado de protección contra materiales peligrosos y todos los que se encuentran dentro de esa clase a las entidades estatales. Aclarar el tema de códigos de UNSP, para acreditar la experiencia, tengo los soportes que debo aportar a Cámara de Comercio son la certificación, si la tengo expedida por un tercero. Como les decía anteriormente, los proponentes se autocertificaban, se autoclasificaban, pero en este momento la certificación debe ser expedida por el tercero, a quien le vendí los productos o quien contraté los servicios. Si no tengo la certificación expedida por ese tercero, puedo aportar copia del contrato, entendiendo como copia del contrato pues todos los acuerdos negociales, que puede ser copia del contrato, copia de la orden de compra, copia de la orden de servicio, copia de la aceptación de oferta. Y si no tengo ni la certificación ni el contrato, porque puede ser que tenga el contrato, pero el contrato no contenga todos los datos que me requiere, entonces puedo aportar el acta de liquidación. Es muy importante que en ese documento se especifique que es acta de liquidación, porque no puede ser acta de entrega satisfacción o acta de entrega final, no. Son documentos diferentes, entonces en Cámara de Comercio sí se valida que ese documento corresponda al acta de liquidación, que es como la cuenta final que hacen los contratantes para liquidar el contrato. Estos contratos, los contratos que yo aporto para acreditar experiencia, tienen una característica que deben ser contratos que se encuentren totalmente ejecutados, y si son contratos de ejecución continua, que una parte del contrato se cuente efectivamente ejecutada y que me emita certificaciones de tercero diciendo que mi contrato es de trato sucesivo y que a 31 de diciembre del año 2020 he ejecutado el contrato por valor X y que la calidad del contrato y los demás elementos que debo aportar en esta clase, en estas certificaciones. En esta certificación es importante que se encuentren identificadas las partes, es decir, que esté identificado tanto el contratante como el contratista con su razón social, con su número de NID, número de identificación, el valor contratado. Dice la norma que expresado en salarios mínimos, pero si pues no está expresado en salarios mínimos, hay una forma de acreditarlo con un modelo que tiene la Cámara de Comercio. La fecha de terminación del contrato es muy importante porque deben ser contratos que estén finalizados total o en parte. El objeto contractual, es decir, que se describa los bienes, obras y servicios, y los códigos de clasificación UNSP relacionados con el objeto contractual. En estos códigos UNSP, pues hay una libertad del proponente de inscribir tantos códigos quieren inscribir que tengan relación con ese objeto contractual que relaciona el contrato. La Cámara de Comercio no hace una validación de si corresponde, si la certificación dice que construyó edificios y los códigos UNSP dice que le estoy vendiendo zapatos o les estoy vendiendo computadores, la Cámara de Comercio no hace esa validación porque pues parte del principio de la buena fe. Pero sí, esos códigos UNSP deben tener relación con el objeto contractual. ¿Por qué es importante esto? Porque las entidades, dijimos que ese registro único de proponentes es la certificación que ya, digamos, la entidad estatal debe validar los requisitos habilitantes. Hay una excepción en la que puede pedir un soporte de las certificaciones de experiencia para validar específicamente el objeto contractual. Entonces, dentro del objeto contractual, no solamente basta que estén los códigos UNSP, sino que sí estén relacionados.
Si en la certificación no se relacionan esos códigos UNSP, pues el representante legal de la compañía en una declaración suscrita puede incluir esos códigos, al igual que el valor del contrato en salarios mínimos. Debe tener el plazo de duración. La certificación debe cumplir con todo lo que me dice la norma. Entonces debe tener el plazo, las partes identificadas, el objeto, los códigos UNSP y los salarios mínimos. Lo que no tenga esa certificación en cuanto a códigos y a salarios mínimos lo puedo hacer mediante una certificación. Que se me fue. Bueno, una certificación única en la que me permite certificar estos datos que no se encuentran dentro de la información que aporto. ¿Alguna pregunta sobre la capacidad de experiencia? No, Olga, no veo. Vale. Entonces, también puedo aportar las certificaciones de los contratos que he ejecutado como miembro de un consorcio o una unión temporal. Puedo aportar la certificación, copia del contrato, acta de liquidación. Si dentro de esa certificación, copia de contrato o acta de liquidación no se indica quiénes conformaban la unión temporal o el consorcio y el porcentaje de participación, debo acompañar a esta certificación, copia o acta de liquidación, copia del contrato, debo adjuntar el documento de conformación del consorcio que me permite establecer el porcentaje de participación de cada una de las partes y específicamente el de proponente que está haciendo la inscripción. Cuando estoy haciendo la inscripción en Cámara de Comercio y me pide el valor del contrato, no debo, digamos, ingresar el valor del porcentaje. Debo ingresar el valor total del contrato y me habilita, en caso de uniones temporales o consorcios, una casilla para que se valide el porcentaje de participación. Entonces, el sistema automáticamente hace esa conversión a salarios mínimos, pero debemos ingresar el valor total del contrato en el que participamos como unión temporal. Debemos aportar adicionalmente a los documentos que ya hemos relacionado, la copia de tarjeta profesional del revisor fiscal o contador público según sea el caso, el certificado de vigencia de la Junta de Contadores del revisor fiscal o del contador, y digamos que los anexos que nos pide la entidad. Una vez inscritos, una vez que la entidad estatal valida punto por punto la capacidad financiera, la capacidad organizacional, la capacidad de experiencia, la capacidad jurídica, aceptan la inscripción y la inscriben en el RUT. Tiene un tiempo de firmeza de 10 días. ¿Para qué se da estos 10 días? Porque cualquier interesado, cualquier tercero, puede impugnar ese acto de inscripción del registro único de proponentes. Entonces, para eso tiene 10 días. Para decir que no se encuentra conforme con esa inscripción y que debería, pues, anularse la inscripción. Pasado estos 10 días, si la Cámara de Comercio no recibe ningún recurso de reposición, se hace vía recurso de reposición, entonces la información que registramos en la inscripción, renovación o actualización queda en firme. Una vez en firme, es la plena prueba de los datos que se incluyen ahí. Es decir, que ni un tercero ni la entidad estatal pueden solicitar documentos adicionales, pueden desvirtuar la información que se encuentra ahí, porque es como una tarifa legal, es el documento mediante el cual pruebo es una plena prueba de esos requisitos habilitantes. Si pasados estos 10 días
algún tercero se da cuenta que la información de este registro, la información que se encuentra en este registro presenta inconsistencias, puede impugnar también la inscripción vía jurisdiccional, es decir, va ante el juez administrativo mediante la acción de nulidad simple, el medio de control de nulidad simple, y solicita la anulación. Si el juez administrativo concede esta anulación, el proponente inscrito tendrá una inhabilidad de 5 años para contratar con el Estado, es decir, una vez o la Cámara de Comercio o el juez administrativo admita la solicitud de anulación de la inscripción en el registro, el proponente no podrá contratar con la entidad estatal por el término de 5 años. Si ese mismo proponente reincide en esas inconsistencias graves en el RUP y nuevamente se le declara la nulidad de la inscripción, la inhabilidad para contratar es de por vida. Nunca podrá volver a contratar con las entidades estatales. Los casos, uno generalmente dice, bueno, pero es muy raro ver estas impugnaciones, pero se ven. No sé si recuerdan el caso muy controvertido de la contratación de semáforos inteligentes en Bogotá. Resulta que el contrato se adjudicó un tercero, porque no tengo que demostrar interés, cualquier tercero puede hacer la impugnación, hace la solicitud de impugnación de anulación de la inscripción porque encontró graves inconsistencias en la información financiera reportada por la entidad. Este contrato fue adjudicado a un consorcio, una unión temporal, si mal no recuerdo, y uno de los integrantes tenía el 99% de participación. Este integrante era una sociedad extranjera que aportó los estados financieros, y resulta que este tercero hizo la validación y la información que estaba presentando para el registro en Colombia no coincidía con la información que presentó ante las entidades del país donde se encontraba registrada esta sociedad extranjera. En Colombia tenía, digamos que era una entidad o una sociedad con una buena capacidad financiera, pero en el país de origen era una sociedad casi que estaba en quiebra. Entonces estaban totalmente diferentes todo lo que era los activos, el patrimonio y los pasivos modificados. Adicional, las firmas de quienes hacían los estados financieros pues no coincidían con quienes los emitieron y los registraron en este país de origen. Entonces, digamos que esa inconsistencia y esa nulidad también puede llevar a la nulidad del contrato que fue adjudicado en su momento y tiene graves consecuencias. Por lo cual, digamos que la invitación es a presentar la información que refleje la realidad de la compañía. Y también la invitación es a que hagan su inscripción en el Registro Único de Proponentes, teniendo en cuenta lo que decíamos al inicio de la charla, que es una oportunidad de negocio para contratar con el Estado, y en este año y en los siguientes años de pospandemia, el Estado sí va a incluir fuertemente en la parte de contratación porque va a ser el principal generador de empleo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta con lo expuesto al momento. Olga, gracias. No, quería que me permites unos segundos para contarles a nuestros participantes que Auren, dentro de sus servicios o líneas de servicios de consultoría, maneja la parte de contratación estatal para las compañías que nunca lo han hecho, pues desde la estructuración, desde el ajuste de los indicadores, empresas que ya lo están haciendo y quieren tercerizar este servicio. Auren también está soportando estos procesos, es decir, que nosotros licitamos por las compañías, se acuerda una prima de éxito, bueno, etcétera. Los detalles podemos conocerlos de manera particular porque cada empresa es un universo.
y depende pues de cuál, en qué punto se encuentran en todo este tema de contratación estatal. Pero está abierta la posibilidad para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias por haber participado. Nosotros vamos a enviar a sus correos corporativos en los cuales inscribieron al formulario esta presentación y la grabación de este video, como ya lo venimos haciendo en las sesiones de este año. Entonces, hasta una próxima oportunidad y mil gracias, Olga, por enseñarnos y transmitir tu conocimiento. Vale, mil gracias a todos. Un buen día, un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Feliz día.